canchita antes del servicio, no les recomiendo comer antes de hablar, pues se queda las pelusas. Es bueno. Gloria a Dios. Los niños pueden ir al ministerio de niñas a ser instruidos en la palabra. Gloria al Señor. ¿Estamos listos, iglesia, para compartir, para recibir la palabra que Dios tiene para nosotros en este tiempo? ¿Están nuestros corazones listos, dispuestos? ¿Están nuestros corazones ya preparados para recibirlo? Amén. Vamos a orar entonces, como siempre, pidiéndole al Señor a través de su Espíritu Santo que sea hablando en nuestras vidas y ayudándonos a recibir esta palabra en este tiempo. Padre, te damos gracias. Gracias, bendito Dios, porque sabemos que tú estás aquí en este lugar, Señor. Que tu presencia, Señor, se mueve en este lugar, porque tu palabra nos dice que si dos o más están reunidos en tu santo nombre, tú estás en medio de ellos, Señor. Y tú estás aquí, Señor, en este lugar, porque tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo, Señor. Y aquí está un pueblo que te alaba, un pueblo que te adora, un pueblo que te exalta, Señor. Un pueblo que ha venido, Señor, dispuesto, Señor, bendito Dios, a que su vida sea cambiada y transformada. Un pueblo que tiene hambre de ti, de tu palabra, Señor. Que tiene sed, Señor, de ese cambio y transformación que solamente tú nos puedes dar. Por eso desde ya disponemos nuestros corazones, Señor, para recibir esta palabra poderosa. Para recibir esta palabra que tú has dispuesto, Señor, para nosotros, conforme a lo que tú sabes que nosotros necesitamos. Tú conoces nuestras cargas, nuestras dificultades. Tú conoces, Señor, todo aquello, Señor, que nos está oprimiendo, Señor. Y en nuestros afanes, y en este tiempo lo ponemos delante de ti, para que seas tú llevándotelo en nuestras vidas y permitiendo que en este tiempo, Señor, nuestra vida sea cambiada y transformada, para que cuando salgamos de aquí podamos salir diferentes y poner por obra todo aquello que tú nos has entregado, Señor. Espíritu Santo, habla a nuestros corazones, ayúdanos a tener el entendimiento y discernimiento y la retención para que esta palabra quede en nuestras vidas y no sea robada, Señor, de nuestros corazones, Padre. Como siempre te entrego mi vida, Señor. No permitas que sea yo hablando ni mis pensamientos ni mis sentimientos, Señor, sino que en este tiempo, Señor, toca mis labios con ese carbón encendido para que toda palabra que salga de mí sea conforme a la palabra que tú ya me has entregado, Padre. Te doy toda gloria y toda honra solo a ti, en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. La semana pasada tuvimos problemas con el audio, lamentablemente. Hicimos todas las pruebas antes del servicio, pero parece que durante el servicio algo sucedió con el audio y no salió, y por eso no pudimos subirlo al internet. Pero hoy día vamos a repetir todo, ¿ok? Vamos a hacerlo de nuevo para poder subirlo. No, mentira, vamos a traer una palabra nueva, una palabra fresca, palabra que el Señor ya tiene para nosotros. Así que en este tiempo siento poder compartir esta palabra que se encuentra en el libro de Josué y que estoy seguro que muchos de nosotros, si no es todos, ya lo conocemos. Pero cuando estemos leyendo esta palabra, cuando estemos recibiendo esta palabra, me gustaría que le pidamos de todo corazón al Espíritu Santo que hable a nuestras vidas conforme a lo que Él quiere darnos en este tiempo, que nos ayude a entender lo que Él quiere mostrarnos en este tiempo y que no cerremos nuestros corazones, pensamientos, como a veces decimos, yo ya la conozco, ya la sé, ya la escuché, ya es esta palabra. No, sino que abramos nuestros corazones, pidamos al Espíritu Santo que esta palabra fresca sea hablando a nuestras vidas para que haga en nosotros todo aquello para lo cual el Señor la envió. Recordemos que Él dice que su palabra no va a regresar vacía, sino que hará todo para lo cual Él la ha enviado. Así que en este día recibamos esta palabra que el Señor nos va a dar. Y para eso vamos al libro de Josué, capítulo 1, versos del 1 al 11. Josué, capítulo 1, versos del 1 al 11. Amén. Gloria a Dios. Entonces, como la semana pasada no salió, usted, hermana Paula, podría hacerlo de nuevo. Amén. Josué capítulo 1 del 1 al 11. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisaren la planta de vuestro pie.
desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Eufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira, te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por el medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días prepararéis el Jordán para que entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Gracias, hermana. Gloria al Señor por su palabra. Gloria a Dios. Yo creo que todos conocemos esta historia. Conocemos este pasaje. Es de gran bendición cada vez que lo leemos. Y sé que hoy día va a hablar a nuestras vidas. Y va a ser también, como siempre, de gran bendición. Veamos lo que hemos leído. ¿A quién le estaba hablando Dios aquí? A Josué. Y Dios le estaba diciendo a Josué: Josué, llegó tu tiempo. ¿No? Llegó tu tiempo, es tiempo de que ahora tomes o hagas para lo cual te preparaste. Recordamos, Josué era aquel varón que caminaba siempre detrás de Moisés, que donde Moisés iba, Josué estaba ahí. Era aquel varón que seguía a Moisés a todos lados. Si Moisés iba a la presencia de Dios, Josué estaba ahí, claro, siempre y cuando Dios lo permitiera, porque había tiempo que Dios decía: no, Moisés, sube tú solo. Pero aun cuando el Señor Dios le decía a Moisés: Moisés, sube tú solo, Josué no se quedaba en la tienda. Josué iba con él y se acercaba lo más que podía y se quedaba ahí esperándolo. Entonces, Dios como que le está diciendo a Josué: Josué, ya pasó tu tiempo de preparación. Todo lo que tú pasaste, todo lo que te preparaste, ahora es tiempo que lo pongas por obra. Ahora es el día en que tú vas a tener que pararte y comenzar a cumplir el propósito por el cual Dios te ha llamado. Y siento que nosotros también hacemos lo mismo. Cada vez que nosotros venimos acá, también es para prepararnos. Es una preparación que tenemos. Es una preparación en la cual pasamos, en la que nosotros recibimos la palabra de Dios, recibimos de Dios lo que Él tiene. ¿Para qué? Para poder poner por obra y hacer lo que Él nos llamó. ¿Y qué nos llamó a hacer? Predicar el Evangelio. Predicar su palabra. Y siento como que a Josué era lo mismo, porque Josué le está diciendo: Josué, ahora tú vas a entregarle a este pueblo la heredad, la bendición que yo preparé para ellos. Tú vas a entregarle y vas a ayudarlos a que ellos tomen por posesión la tierra prometida. Y cuando nosotros salimos de aquí y predicamos el Evangelio, ¿qué estamos entregando? Estamos entregando la bendición, estamos entregando el reino de los cielos que se ha acercado, estamos entregando esa tierra prometida que también Dios nos prometió a todos nosotros a través de Cristo Jesús. Entonces, yo siento que en este tiempo Dios nos está diciendo: es tu tiempo. Ya te preparaste, ya estás preparado, ya es día, ya es momento en que salgas y comiences a hacer para lo cual tú te has preparado todo este tiempo. Anda y entrégale al pueblo la bendición que yo les he prometido, la bendición que yo he puesto delante de ellos. Entonces vemos que Josué tenía una misión, tenía un llamado, un propósito. Y en esta misión él iba a poner por obra todo lo que había aprendido durante su preparación. Pero esta misión no iba a ser fácil. Cumplir este propósito no era fácil. Y no lo es para nosotros. Y tampoco lo iba a hacer para Moisés, para Josué. Pero Dios sabía que no iba a ser fácil.
Dios, aquel Dios que todo lo sabe, que todo lo ve, aquel Dios que es el mismo de ayer, hoy y siempre, Dios sabía que no iba a ser fácil la misión que Él estaba mandando a Josué. Y lo vemos porque Dios le repite 3 veces. ¿Qué es lo que le repite 3 veces? Esfuérzate y sé valiente. Y después dice, mira que te mando que te esfuerzas y seas valiente. Esfuérzate y sé muy valiente. Dios le estaba diciendo a Josué, mira Josué, yo sé que no va a ser fácil. Yo sé que lo que vas a pasar muchas veces va a ser muy difícil. Pero yo te digo, esfuérzate y sé valiente. ¿Cómo podríamos resumir en una frase todo esto lo que acabamos de leer? ¿Cómo podemos resumir qué es lo que Dios le está diciendo a Josué? Yo siento que Dios le está diciendo, Josué, no te rindas. No va a ser fácil, pero no te rindas. Porque el Señor le dice, mira, esfuérzate, sé valiente. Vas a pasar esto y lo otro, pero esfuérzate, sé valiente. Vas a hacer esto y lo otro, pero esfuérzate, sé valiente. No te rindas. Y yo siento que eso es lo que el Señor nos está hablando en este tiempo. Yo siento que muchos de los que estamos aquí, si no somos todos, necesitamos esta palabra, escucharla de la boca de Dios, que nos susurra al oído y nos dice, hijo, hija, no te rindas. No te rindas por lo que vayas a pasar, no te rindas por lo que vayas a vivir. Quizás muchos de nosotros estamos pasando por batallas, estamos pasando por dificultades, quizás estamos remando en nuestra barca y sentimos que los vientos nos están golpeando fuerte y como que ya no estamos dando, como que ya no tenemos fuerzas, pero luego viene una voz del medio que se abre por el medio de los vientos y nos dice, no te rindas. Quizás estamos peleando ahí duro contra una situación que es como que sentimos que no podemos avanzar más, como que sentimos que el desierto está muy duro, que el desierto está muy fuerte delante de nosotros y como que nos estamos quedando sin fuerzas. Pero de ahí, del medio del desierto, del calor del desierto, de ese calor agobiante, agotador, una voz se abre paso y nos dice, no te rindas. No te rindas, hijo, no te rindas, hijo, hija. No te rindas por lo que vayas a vivir, por lo que vayas a pasar. ¿Y por qué no tenemos que rendirnos? Porque Dios sabe lo que estás pasando. Dios sabe lo que estamos viviendo. Y Dios sabe lo que aún viviremos. Y Dios en este tiempo nos quiere preparar para eso, así como lo hizo con Josué. A través del Espíritu Santo esta tarde yo sé que Dios nos va a hablar y nos va a preparar para que nosotros sigamos adelante en el camino que Él nos ha mostrado, para fortalecernos en su palabra y para que cuando sigamos o empecemos a atravesar esas situaciones, recordemos esa voz tan hermosa, tan dulce de nuestro Padre que nos agarra como un niño la cabecita y nos dice, no te rindas. No te rindas. ¿Y por qué no te rindas? Porque Él está con nosotros. Porque Él está con nosotros. No te rindas no porque tú eres mejor, no porque tú eres más grande, porque eres más fuerte, porque eres más sabio, porque eres más, no sé. No. No te rindas porque tú eres un hijo de Dios. No te rindas porque quien está caminando contigo es tu Padre. No te rindas porque quien te sostiene y te levanta es aquel que creó los cielos y la tierra. Mira a tu alrededor todo lo que hay. Mira cuántas montañas se levantaron, mira cuántas estrellas se pusieron en el firmamento, mira cuántos árboles crecieron. ¿Y quién lo hizo? ¿La evolución? Lo hizo tu Padre. Aquel que te está diciendo en este tiempo, no te rindas. Porque yo estoy contigo. Wow. Creo que empezamos. Y quiero que hablemos sobre unos puntos a través de esta escritura que muchas veces tratan de traernos abajo. ¿Por qué muchas veces nos rendimos? ¿Por qué algunas veces ya tiramos la toalla, como se dice? ¿Por qué ya no damos más? Y vamos a ver 3 puntos y el primer punto que quiero que veamos es el temor.
El temor es algo muy peligroso que va a intentar atraparnos. Y si se lo permitimos, si permitimos que el temor entre en nosotros y que el temor guíe nuestras vidas, muchas veces nos vamos a sentir sin fuerzas y sin ganas de seguir luchando. Y vamos a rendirnos fácilmente. ¿Cuántas veces no hemos visto, o algunos tienen ese, que cuando entran en temor se paralizan, se frizan, no se quedan frisados, ya no luchan? Y muchas veces así el temor trabaja en nuestras vidas. Así el temor quiere trabajar en nuestras vidas, quiere que dejemos de luchar, quiere que dejemos de oír esa voz que nos dice: no te rindas, esfuérzate y sé valiente, sigue hacia adelante. Pero ¿qué cosa es el temor? Hoy día me olvidé ponerlo aquí, pero voy a leérselo. Dice: temor, pasión del ánimo que hace huir o rehusar aquello que se considera dañino, arriesgado o peligroso. Se lo vuelvo a leer. Pasión del ánimo que hace huir o rehusar aquello que se considera dañino, arriesgado o peligroso. Entonces el temor es aquel pensamiento que me hace huir de lo que aún no puedo ver. El temor es aquel pensamiento que me hace creer que lo que está adelante es muy arriesgado o muy peligroso para dar ese paso de fe. El temor es aquello que me va a decir a mí: no sigas ese camino, por más que Dios te lo esté diciendo, por más que Dios te esté hablando, no sigas ese camino porque es peligroso. El temor es aquello que siento que Moisés no tuvo. El temor es aquello que siento que David no tuvo cuando se enfrentó a Goliat. Imaginémonos si David hubiera entrado en temor. Si David hubiera entrado en temor de escuchar a aquel gigante gritándole al escuadrón del ejército de Dios, ¿qué hubiera pasado? ¿Estaríamos hablando de aquel David conforme al corazón de Dios? ¿Por qué entonces hablamos a David un hombre conforme al corazón de Dios? Porque fue un hombre que no se movió en temor. Fue un hombre que siguió hacia adelante. Fue un hombre que no tuvo temor, sino que se movió conforme a los planes de Dios. Por más que delante de él se vea un gigante. Por más que delante de él se vea un soldado preparado toda su vida y que él simplemente sea un niño que cuidaba ovejas. Y Dios sabía que ese temor iba a tratar de apoderarse de Josué. Dios sabía que ese temor iba a tratar de entrar en Josué. Josué por eso lo prepara. ¿Y dónde lo vemos? En el verso 9. ¿Qué nos decía el verso 9? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Qué más? No temas. O sea, Dios le está diciendo: yo sé que el temor va a tratar de tomarte, yo sé que el temor va a tratar de tomar control de tus pensamientos, pero yo te digo: no temas ni desmayes. ¿Por qué? Amén. No temas ni desmayes, no porque tú eres mejor, no porque tú eres más fuerte, no porque tú eres más alto que los demás. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quieras que tú vayas. Entonces Dios le dice a Josué que el temor no te haga rendirte. Pero le dice no solo eso, sino dice: no te rindas. ¿Por qué? Porque yo voy a estar contigo. Y eso es lo que muchas veces olvidamos, iglesia. Muchas veces entramos en temor porque olvidamos que Dios está con nosotros. Y la palabra nos dice: si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora, ¿se ha vuelto solo una frase bonita que repetimos o realmente es una palabra con convicción que está grabada en mi corazón? Porque si es solamente una frase bonita, iglesia, no va a ser en nosotros lo que Dios quiere que haga. Pero si yo tengo la convicción de que realmente si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Entonces yo no voy a dejar que el temor influya en mí, ni que el temor me diga a mí qué es lo que tengo o no tengo que hacer. Yo no voy a dejar que el temor me diga a mí: no, es muy peligroso, huye, no lo hagas. Yo voy a ser guiado ¿por quién? Por la palabra de Dios.
por lo que Dios me dice, por lo que Dios me habla a mí. Ahora, al escuchar estas palabras, ¿por qué José tenía que tomar ánimo? Porque Dios le está diciendo a Josué, no eres tú, no es el hombre, no es lo que el hambre. Recordemos, ¿cómo empieza este capítulo que hemos leído? ¿Qué es la primera palabra? Dice, aconteció después de ¿qué? De la muerte de Moisés. ¿Y quién era Moisés para ellos? El líder. Para ellos quizás podemos decir que Moisés fue aquel que tuvo el coraje para pararse delante de Faraón y decirle que deje ir a su pueblo. Quizás para ellos Moisés era aquel que tuvo la sabiduría para saber que tenía que levantar las manos en medio del mar para que el mar se abriera. Para ellos Moisés quizás era aquel que tenía la fortaleza para golpear la peña y que de la peña saliera agua cuando ellos estaban sedientos. Para ellos Moisés era el líder máximo. Y quizás algo vino sobre Josué o quería venir sobre Josué y decirle, Josué, recuerda, tú no eres Moisés. Tú no vas a ser aquel líder que tenga esas agallas. Tú no vas a ser aquel líder que tenga esas sabidurías. Tú no vas a ser aquel líder que tenga esa fuerza. Tú no vas a ser porque tú no eres Moisés. Y es lo que muchas veces viene a nosotros. Comenzamos a ver a los demás, comenzamos a ver a otros y decimos, no, yo no puedo hacer así, no, yo no puedo hacer así, no, yo no puedo seguir aquí, yo no puedo seguir allá. ¿Por qué? Porque viene esa voz que nos dice a nosotros, tú no vas a ser como ellos. Pero Dios le recuerda aquí a Josué. Vamos a leerlo, verso 2 nuevamente, de 2 al 5. Dice, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que ¿quién? Que yo. ¿Quién es yo? Dios. Que yo les doy a los hijos de Israel. ¿Qué más dice? Yo. ¿Quién es yo? Dios. Yo os he entregado como lo había dicho a Moisés. O sea, Dios le está diciendo, no era Moisés, porque yo se lo entregué. Si Moisés lo tenía, si Moisés tenía el coraje para ir a hablar delante de Faraón, era porque Dios se lo entregó. Si Moisés tenía la sabiduría para levantar sus manos en el mar rojo para que se abriera, era porque Dios se lo entregó. Si Moisés tenía pegar la peña para que saliera de agua, ¿por qué fue? Porque Dios se lo dijo. Entonces, Dios le está recordando a Josué, Josué, no era Moisés. No mires a Moisés más, Moisés ya murió. Ahí le está diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, él ya murió, no lo mires a él, porque no era él, era yo. Perdón, era Dios. ¿Y qué más le dice? Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. ¿Por qué? Porque como estuve con Moisés, que ya murió, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Recordemos, iglesia, no es el hombre. No era el hombre, no era Moisés, era Dios. Y eso es lo que tenemos que recordar. A veces ponemos nuestra esperanza en el hombre. A veces ponemos nuestra esperanza en lo natural, en lo que puedo ver. Y quizás el pueblo aquí ya no lo veía a Moisés. Y quizás iba a desanimar. Y el mismo Josué decía, pero yo estoy acostumbrado a seguirlo a Moisés a todos lados. ¿Ahora qué voy a hacer? Y Dios le dice, ahora es tiempo de que te des cuenta de que no era Moisés, sino que era yo. Ahora es tiempo de que tú guíes al pueblo también hacia mí. Pero a veces, iglesia, nos movemos en lo natural. Ponemos nuestra esperanza en el hombre. Si el hombre está bien, estoy bien. Si el hombre está mal, estoy mal. Y nos olvidamos que es Dios. Nos olvidamos que nuestra esperanza tiene que estar en Dios. ¿Por qué Moisés pudo hacer todas esas cosas que hizo? Porque él no puso su esperanza en el hombre. Y Dios mismo lo dice. ¿Qué le dice en el verso 2?
mi siervo Moisés. ¿Qué cosa es un siervo? Dios lo estaba llamando a Moisés siervo. ¿Qué cosa es un siervo? Dice siervo, persona completamente sometida a alguien o entregada a sus servicios. Entonces, siervo es aquel que cumple la voluntad de aquel a quien está sirviendo. Entonces Dios le recuerda a Josué, mi siervo Moisés, él pudo hacer todo eso, él se enfrentó a Faraón, él abrió el mar rojo, él sacó agua de la roca, él guió al pueblo por el desierto. ¿Por qué? Porque él estaba haciendo lo que yo le decía que tenía que hacer. Él me estaba sirviendo a mí, él estaba haciendo lo que yo le decía a él. Él se puso a mi servicio. Wow. ¿Estamos recibiendo, iglesia? Y yo siento que eso era suficiente para que cuando Josué tuviera que enfrentar algo, no pensar, ay, ¿qué haría Moisés? No, Dios, ¿qué tengo que hacer yo ahora? Para que cuando Josué tuviera que enfrentar una situación difícil, no vaya a pedirle a Moisés, porque Moisés ya estaba muerto. Como a veces muchos lo hacen. Sino que vaya directamente a la fuente de agua viva. ¿Cuál es esa fuente de agua viva? Cristo. Gloria a Dios. Aquel que nos va a guiar y aquel que nos va a nosotros a entregar lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Wow. Dios le dice ahí y termina, ¿cómo termina eso que hemos leído? Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Yo siento que eso es suficiente, iglesia. O fue suficiente para que cuando esos pensamientos de temor querían apoderarse de Josué, él recuerde que no era él. Él recuerde que no era Moisés, sino que recuerde que era Dios, aquel que es capaz de abrir los mares para que su pueblo pase por el medio. ¿Qué hombre puede hacer eso? Así que, iglesia, cuando quiera venir un temor a nuestras vidas, es muy sencillo. Levanta tu mirada al cielo. Mira la creación que hay alrededor tuyo. Mira lo hermoso que hay alrededor tuyo. Mira, cuenta las estrellas. Mira el firmamento. Mira el mar, cómo se mueve. Y recuerda quién lo hizo. Y recuerda que aquel que hizo todo eso está caminando contigo. Y que en este día te dice, no temas. No te rindas. No te rindas, iglesia. Algunas veces el temor quiere venir a nuestras vidas a decirnos, tú no vas a poder lograrlo. Tú no vas a poder conseguirlo. Tú no tienes las fuerzas, mira. Tú no tienes la sabiduría. Tú no tienes el valor para hacerlo. Y muchas veces vienen esos pensamientos a nosotros. ¿Ustedes creen que para mí, iglesia, si ustedes me hubieran conocido antes de conocer al Señor, ¿ustedes creen que fue fácil para mí pararme aquí, hablarle a tanta gente? Yo no le hablaba ni a una sola persona. Era lo que llamaban antes introvertido, no sé si ahora ya le habrán cambiado de nombre. Yo tenía, y una vez conversando con mis hijos y no me creían, yo tenía amigos imaginarios. Tenía 3 amigos imaginarios cuando era niña. Y más ya se imaginan qué tan hermano Pablo, que es psicólogo, me mira con cara, ¿no? Me va a hacer un test después. Yo tenía 3 amigos imaginarios cuando era niña. Y así era mi forma de ser. Hasta que un día Dios me dice, bueno, yo te he dado las armas, me acuerdo en ese día, yo te he dado las armas para que guíes a mi pueblo en mi palabra y en mi verdad. Y yo decía, pero ¿cómo? Si yo no puedo hablarle a nadie. Si yo no tengo eso. Y tuve que aprender de que no era yo.
Tuve que aprender de que no eran mis fuerzas, no era mi sabiduría, no era mi conocimiento. Era la palabra de Dios, era el poder de Dios. Pero claro, cuando ya uno aprende todo eso, no es que uno salga acá ahora sin hacer nada y que Dios, ¡pum!, inmediatamente cuando estás acá parado te pone todo. Tienes que prepararte. Tienes que llevar toda una preparación durante la semana. Tienes que estar buscando de Dios, tienes que estar buscando su presencia, leyendo su palabra, buscando aquí, buscando allá. Y Dios te va hablando y Dios te va mostrando. Pero igual sigo sin ser yo. Es Él, iglesia. Pero muchas veces cuando viene ese pensamiento de que si tú no vas a poder, ¿qué es lo primero que hacemos a veces? Decir sí, yo no puedo. Y nos rendimos antes de pelear. Nos rendimos antes de luchar. Nos rendimos antes de dar el primer paso. O a veces, iglesia, tratamos de hacerlo, pero ponemos nuestra mirada en el hombre. A veces queremos copiar al hombre. A veces queremos copiar a aquellos que pensamos que sí lo han conseguido. Y nos olvidamos de que no es el hombre, nos olvidamos de que es Dios. ¿Por qué? Porque el día que ese hombre caiga, yo caigo con él. Porque lo puse como aquel soporte para mi vida. Pero cuando yo pongo como soporte a Dios y su palabra, ¿qué va a pasar? Me voy a mantener en pie. Porque le estoy dando la gloria y la honra solamente a Él, aquel que se merece toda la gloria y toda la honra. Aquel que me dice a mí, no temas, porque yo estaré contigo. Iglesia, nunca debemos olvidar que no es el hombre. Quizás muchos le querían decir a Josué, tú no eres Moisés, ¿qué me estás hablando a mí? ¿Qué me estás tratando de guiar? Si tú no eres Moisés, tú no eres el que nos sacó de Egipto. Tú no eres el que abrió los mares. Tú no eres el que golpeó la piedra. Pero Dios ya había puesto en Josué su palabra. Y quizás Josué se paró, sí, pero tampoco fue Moisés. Y tampoco soy yo. ¿Qué es lo que dijo Josué al final? Mi casa y yo serviremos a Jehová. Hasta el final reconoció, no soy yo, no es mis fuerzas, yo solamente soy un instrumento de lo que Dios quiere hacer. Yo solamente soy un instrumento para poder darle a ustedes, pueblo, lo que Dios ya les prometió a ustedes. Por eso, iglesia, no dejes que el temor te haga rendirte. No te rindas, no pongas tu mirada en el hombre. Sé como Moisés, un siervo de Dios. ¿Qué era siervo? Alguien que estaba completamente entregado al servicio de alguien. Completamente. Dios no te quiere por partecitas. Dios quiere que tu pensamiento completo esté entregado a Él. No que, esto sí me entrego, esto no, esto sí, esto no me conviene, sí me conviene. No. Un siervo, un verdadero siervo es aquel que completamente se entrega a Dios. Y cuando nosotros nos entregamos completamente a Él, ¿qué va a pasar? Primera de Juan, capítulo 4, verso 18. Primera de Juan, capítulo 4, verso 18. Amén. Dice, en el amor, ¿qué cosa no hay? Primera de Juan, capítulo 4, verso 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera, ¿qué? El temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Si yo pongo mi confianza en Dios y completamente yo me entrego a Él como su siervo, ¿qué voy a recibir de Él?
El perfecto amor, porque el único amor perfecto es el amor de Dios, iglesia. Aquel amor que entregó a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el perfecto amor, ese es el verdadero amor. Y dice que cuando yo recibo ese perfecto amor, ¿qué cosa es lo que se va de mi vida? El temor. Entonces, si yo quiero que el temor se vaya de mi vida, si yo quiero que el temor no esté más en mí, yo no puedo hacerlo solo, yo no puedo hacerlo o pelear naturalmente con mis propias fuerzas. Lo que tengo que hacer es entregarme completamente a Dios para recibir su perfecto amor. Y cuando soy lleno de su amor, dice que el temor se va. ¿Cómo estamos luchando, iglesia? ¿Cómo estamos enfrentando nuestros temores? ¿Cómo lo estamos haciendo en este tiempo? ¿Estamos corriendo a Dios? ¿Estamos corriendo a Él? ¿O estamos dejando que el temor guíe mi vida? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Busquemos el perfecto amor, iglesia. Aquel amor que nos ha librado de las cadenas de la esclavitud, del pecado. Gloria a Dios. ¿Qué otra cosa hace que algunas veces nos rindamos? Ya vimos primero el temor. ¿Qué más hace que a veces nos rindamos, iglesia? A veces nos rendimos cuando escuchamos el desánimo de los demás. A veces buscamos escuchar las experiencias de los demás. Y cuando esas experiencias no fueron las mejores, sentimos que a nosotros nos va a ir igual. A veces lo que no permite que yo luche es el desánimo de los demás, iglesia. ¿Saben por qué? Porque yo siento que muchas veces, al menos a mí, a veces, me es más fácil creer que me va a ir mal a creer que me va a ir bien. A veces yo siento que si a la mayoría le fue mal, yo siento que es más fácil que a mí también me vaya mal antes de creer de que la palabra de Dios dice que yo no me guío por lo que el mundo dice, sino por lo que su palabra dice, y que su palabra me dice de que Él va a abrir caminos delante mío. Pero porque escuché a muchos decir de que para ellos los caminos no se le abrieron, yo siento que para mí tampoco. Y a veces ese desánimo, iglesia, cuando entramos en ese desánimo por escuchar a la mayoría o escuchar a los demás, ¿qué hace en nuestras vidas? Decir, mejor no lo hago, mejor ya no lucho, mejor me rindo. Y nos rendimos y perdemos muchas veces la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque creímos en la palabra de desánimo de otros y no creímos en la palabra de ánimo de Dios. Y Dios le recuerda esto a Josué para prepararlo, para que no se rinda, para que siga adelante. ¿Y dónde se lo dice? Vamos a ver el verso 6. Josué capítulo 1, verso 6. Amén. Dios le dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Vamos a recordar. Recordemos que esta generación que estaba ahí parado como Josué, listos o casi listos para entrar a tomar en posesión la tierra prometida, no era la misma generación que había salido de Egipto, era otra generación. Y la generación que había salido de Egipto ya había muerto y no habían podido tomar la tierra prometida. ¿Y por qué no la pudieron tomar? Recordamos, porque ellos no escucharon la voz de Dios. Ellos escucharon la voz de 10 hombres
que dijeron que no iban a poder tomarla. Ellos escucharon la voz de 10 hombres que estaban con temor diciendo que ese lugar no era donde ellos iban a poder estar. Sí era un lugar bonito, era un lugar lleno de frutos maravillosos, grandes, era la tierra donde fluía leche y miel, pero no es el lugar en que nosotros vamos a poder pelear. Y el pueblo decidió escucharlos a ellos antes de escuchar la voz. Vamos a recordarlo para que nos quede claro. Vamos a ir a Números capítulo 13, verso 31 al 33. Números capítulo 13, verso 31 al 33. Dice, mas los varones que subieron con él dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Entonces, recordando, dice que Moisés manda 2 espías. De aquellos 2 espías que mandó, dice que 10 regresaron, 10 varones regresaron diciendo que no se podía tomar esa tierra. Pero 2 varones regresaron diciendo que sí se podía. ¿Quién eran? Josué y Caleb. Pero estos varones no era que eran más fuertes que los demás, no eran que eran más musculosos que los demás, no era que eran más preparados que los demás, porque ellos sentían que sí se podía. Ellos sentían que sí se podía porque decía que ellos estaban confiando en la palabra de Dios. Estos varones estaban confiando en la palabra de Dios. Pero el pueblo entonces ahora tenía 2 opciones: o escuchar a estos 2 varones que estaban confiando en la palabra de Dios, o sea, escuchar la voz de Dios, o confiar en estos 10 varones que estaban confiando o que estaban en temor, diciendo que este pueblo no lo iban a poder tomar. ¿Y qué decidió el pueblo? Seguir a los 10. ¿Por qué? Porque las palabras de desánimo trajeron desánimo hacia el pueblo. ¿Y qué hizo el pueblo? Se rindió. Se rindió antes de luchar. Ni siquiera lucharon, ni siquiera lo intentaron. Ni siquiera intentaron luchar. Y dijeron, nos rendimos. Y eso pasa, iglesia. Cuando a veces escuchamos el desánimo de los demás, dejamos de luchar. Dejamos de pelear antes de que la batalla empiece. A veces ni siquiera ha empezado la batalla y ya estamos entregando las armas. ¿Por qué? Porque muchas veces nos es más fácil pensar eso, iglesia. Muchas veces nos es más fácil pensar que nos va a ir mal antes de creer la palabra de Dios que nos dice que nos va a ir bien. ¿Por qué? Porque muchas veces vemos lo que está sucediendo alrededor, vemos lo que pasa alrededor y nos llevamos por lo que veo, pero la palabra me dice a mí que mi fe no es por vista. ¿Pero qué es más fácil? ¿Creer en lo que veo o en lo que no veo? Ellos estaban creyendo en lo que estos 10 varones habían visto. Ellos habían visto gigantes, habían visto una tierra que decía que se comen a los moradores, pero no estaban creyendo a la palabra de Dios. Y ese desánimo, iglesia, muchas veces nos trae abajo. Por eso es muy importante a quién estamos escuchando. ¿Dónde estoy buscando la información? ¿De qué me estoy nutriendo? ¿A quién estoy oyendo? Parece que Josué, cuando Dios le habla y le dice, recuerda, esfuérzate y sé valiente, que tú vas a entregar a este pueblo la tierra que yo le prometí a sus padres, parece que a Josué le trajo un recuerdo.
Y vamos a leerlo. Vamos a leer Josué capítulo 6, verso 8 al 10. Josué capítulo 6, verso 8 al 10. Dice que la palabra siempre tiene un propósito, iglesia. La palabra nunca regresa vacía, tiene un propósito. Y yo sé que Dios, cuando le recordó que esa tierra se le había prometido a los padres de estos varones, tenía un propósito. Y yo sé que lo cumplió. Josué capítulo 6, verso 8 al 10. Amén. Dice: y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritáis, ni se oirá, ¿qué cosa? Ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga, gritad, entonces gritaréis. Dice que Dios le da la orden a Josué de rodear las murallas por 7 días. Le mandó a dar vueltas a esa muralla sin hacer nada, sin atacar, sin tirar una piedra, un palo, nada, no tenía que hacer nada, simplemente tenía que darle vueltas a esa muralla. Y yo siento que cuando Dios le dice a José: recuerda que esta tierra yo se la prometí a los padres de ellos, yo siento que como con Josué le hizo recordar ese día cuando él regresó a decirle al pueblo: sí se puede, pero hubo 10 varones que dijeron no se puede. Y que esa palabra de desánimo convirtió a todo un pueblo, hizo que todo un pueblo dejara de creer en la voz de Dios. Y yo siento que Josué recordó ese día y dijo: ahora no va a suceder lo mismo, ahora ninguno va a hablar, ninguno va a decir nada, porque yo sé que basta que una palabra de desánimo se levante en este pueblo y nuevamente vamos a perder la bendición. Y yo siento que Josué dijo: vamos a guiarnos simplemente por la voz de Dios. Mientras no escuchemos otra cosa, vamos a estar bien. Mientras no prestemos oídos a otra cosa, vamos a tomar esta tierra prometida. ¿Qué hizo Josué? Silenció toda palabra de desánimo. Silenció toda voz. Quizás no el 100% iba a traer palabra de desánimo. Quizás muchos estaban animados y confiados en Dios. Pero basta que uno se hubiera levantado, iglesia, a decirles que no se podía. Una manzana que está malograda en un cesto malogra a las demás. Por eso yo siento que cuando Dios le recuerda a Josué, recuerda esta tierra, yo se la entregué a sus padres, Josué recordó y dijo: mejor que estos no hablen. Mejor que sus bocas se queden calladas. Por eso le dice: ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga, gritad. ¿Y qué día fue ese? El último día. El día en que ya Dios estaba trayendo los muros abajo y estaban ellos listos para recibir la bendición. Ahí todos lo estaban viendo. Ahí ya todos estaban, ya no podían decir nada. Hay cualquiera que intentara decir: no, Dios no lo va a hacer, ya no, nadie le iba a creer, porque todos estaban viendo cómo los muros estaban cayendo. Pero tuvieron que esperar. Y a veces, iglesia, es así. A veces le pedimos a Dios tanto y en vez de esperar comenzamos a buscar, escuchar a otros. Comenzamos a llenarnos de aquí, de allá, por aquí, por allá. Cuando escuchamos que a él no le fue bien, que a ella no le fue bien, que a ella tampoco, a él tampoco, ¿qué es lo primero que pensamos? A mí tampoco. ¿Para qué? ¿Para qué voy a pelear? ¿Para qué voy a darle vueltas? Recordemos, son 7 días que tenían que darle vuelta. Basta que en el primer día se abriera una voz que dijera: ¿qué estamos haciendo? Estamos como locos, mira lo que están ahí arriba en el muro, se están riendo de nosotros. Basta que una voz se levantara, muchos iban a retroceder. Pero Josué dijo: no, voy a callar esas voces, no quiero escucharlas.
Yo solamente quiero escuchar la voz de Dios. ¿Y qué más escuchaba? Las trompetas de los sacerdotes, la alabanza a Dios. Yo solamente quiero escuchar la voz de Dios y quiero alabar a Dios. El resto lo callo, lo silencio. El resto no lo quiero escuchar. ¿Va a ser fácil? No va a ser fácil, pero es nuestra decisión, iglesia. Podemos decidir qué es lo que quiero escuchar. Vamos a ver un testimonio también con nuestro Señor Jesucristo acerca de esto. Vamos a leer Marcos capítulo 4, verso 35 al 40. Marcos capítulo 4, versos 35 al 40. Amén. Dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. ¿Quién dijo eso? Cristo. Era la voz de Dios. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, ¿qué le dijo? Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Por qué tienes temor? ¿Cómo no tienes fe? ¿Cuál fue la palabra de Dios? La primera palabra. ¿Cuál fue la promesa que Dios le dijo? Le dijo, vamos a pasar al otro lado. La palabra de Dios es, vamos a ir al otro lado, sí, vamos a llegar allá. Pero en el camino dice que se comenzaron a levantar las voces. Se comenzaron a levantar las voces de los vientos, las voces de la tempestad, las voces de las olas. ¿Y qué le decían esas voces? No vas a poder llegar, no creas que vas a llegar, no vas a poder conseguirlo. Tú no estás preparado para llegar al otro lado, no estás listo, no tienes fuerzas para llegar al otro lado, no puedes llegar al otro lado. Y siento que esas voces que estaban haciendo en ellos, en los discípulos, los estaba llenando de temor, y ese temor estaba trayendo desánimo, y ese desánimo estaba haciendo que dejaran de luchar, porque ya dejaron de sacar el agua para ir a despertar a Jesús. Dejaron de luchar, estaban desanimados, estaban con temor, y lo levantan a Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Qué fue lo primero que hizo? Enmudecer las voces. Callar aquellas voces que estaban trayendo desánimo a los que estaban con él. Callar y enmudecer. Porque Cristo sabía que esas voces eran las que estaban poniendo el desánimo en los que ahí estaban. ¿Y qué más les dijo? ¿Dónde está tu fe? ¿Por qué les dijo eso? Recordemos, Romanos 10:17 nos dice a nosotros que nuestra fe viene por el oír. ¿Y el oír por qué? Por la palabra de Dios. O sea, Cristo le está diciendo, si yo ya te había dicho que íbamos a pasar al otro lado, ¿por qué no estás creyendo a mi voz? ¿Por qué te es más fácil creer aquellas voces que se levantan alrededor tuyo diciéndote que no vas a poder? No importa que los vientos se levanten, no importa que la tempestad se levante, que las olas se levanten, diciéndote que no vas a poder. El que está contigo es aquel que aún los vientos y los mares le obedece. Y si Él te dijo que ibas a llegar, no te rindas. Sigue hacia adelante, iglesia. No nos rindamos. Wow.
Claro que no quiere decir que cualquiera que nos venga a decir algo nos va a decir, cállate y enmudece, ¿no? Nos van a mirar como locos. ¿Este qué tiene? Pero está en mi decisión si quiero escucharlo o no. Está en mi decisión si quiero prestarle atención o no quiero prestarle atención. Si yo escucho la voz de Dios va a enmudecer la voz de los demás. Si en mi corazón está ese tesoro que guardo de la palabra de Dios, esa palabra va a enmudecer a los demás. Pero si en mi corazón está el mundo, la voz del mundo va a enmudecer la voz de Dios en mi vida. Yo no tengo que callar a todo el mundo, tengo que buscar a quien quiero escuchar. ¿Qué es lo que hay? Dice que de lo que hay en tu corazón, habla tu boca. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿A quién estoy escuchando? ¿A quién estoy oyendo yo? Josué decidió callar y enmudecer la voz del pueblo y escuchar solo la voz de Dios. ¿Y qué sucedió? ¿Tomaron la tierra prometida? Sí la tomaron. Tomaron la tierra prometida. Los muros se vinieron abajo y ellos vencieron a aquel pueblo que era supuestamente más poderoso que ellos. Vencieron a ese pueblo que estaba lleno de gigantes y que los veían a ellos como langostas. Unas langostas vencieron unos gigantes. ¿Por qué? ¿Porque fueron las langostas? No, fue Dios. Ellos simplemente tenían que creer en la voz de Dios. Así que, iglesia, ¿a quién estás enmudeciendo en tu vida? ¿Estás enmudeciendo la voz de Dios? ¿Escuchando al mundo? ¿O estás escuchando la voz del mundo? ¿O estás enmudeciendo la voz del mundo, escuchando la voz de Dios? Y escuchar es creer. No solamente decir, no, sí, yo estoy aquí en la iglesia escuchando la palabra de Dios. No, es creer. ¿A quién le estás creyendo? Amén. ¿Cuál es algo más que intenta hacer que nos rindamos? Ya hemos visto el temor, las voces de desánimo. Y tercero que quiero que veamos es la desilusión. Cuando nos desilusionamos. ¿Qué cosa es desilusión? Voy a leérselos. Dice: desilusión, desengaño, decepción, impresión que se experimenta cuando alguna cosa no responde a las expectativas que se habían creado, cuando las cosas no van como yo las había pensado, cuando las cosas salen diferente. Ahora, algunas veces, iglesia, nos desilusionamos cuando creemos que no hay ningún cambio en nuestras vidas. Es como cuando a veces ponemos a principio de año, ponemos nuestras metas. Este año voy a ir al gimnasio. Vamos un día y como no bajé ni 1 kilo en un día, pienso que no hay un cambio en mi vida, ¿no? ¿Y qué hago? Pagué 1 año por gusto y solamente me vieron la cara un día y me tomaron la foto y nunca más me vieron. ¿Por qué? Porque pensé que no había nada. Pero saben que para yo poder ver un cambio en el gimnasio, no se tiene que ver físicamente primero. Se tiene que ver en mi carácter, en mi perseverancia. Ese es el primer cambio que tiene que haber en mi vida. Y cuando yo persevero y veo ese cambio en mí, el resto va a venir por añadidura. Pero a veces queremos ver en todo en el primer día. Creemos que lo que tiene que cambiar en mí es el cuerpo musculoso o la barriguita bajarse para decir, sí hay un cambio. Cuando el primer cambio que tengo que ver en mí es ese cambio que me hace a mí perseverar.
Y a veces, iglesia, nosotros estamos así. A veces creemos que nuestra vida no está cambiando. ¿Por qué? Porque tropezamos. Porque caemos en situaciones que decimos, pero ¿por qué caí en esto? ¿Por qué volví a hacer esto? Porque luchamos para ser santos, pero a veces las circunstancias se encargan de decirnos de que aún no somos santos. Y sentimos que le estamos fallando a Dios. Sentimos que no estamos haciendo nada correcto. Y comienza a entrar esa desilusión en nuestras vidas. Y esa desilusión comienza a decirnos, sí, ya ves, tú no puedes cambiar. Tú no vas a ser una nueva criatura. Tú vas a seguir siendo el mismo y el mismo de siempre. ¿Y qué hacemos? Nos rendimos. Muchas veces nos rendimos. Dejamos de pelear. Dejamos de luchar. Y Dios sabía de que esta desilusión iba a venir sobre Josué. Por eso lo prepara. Lo alista. Para que él esté preparado y vencer esta desilusión. Este proceso que nos hace creer de que hemos fallado a Dios. Y vamos a verlo. Dice que Dios le da la victoria al pueblo y toman Jericó. Jericó era una ciudad grande, amurallada, muros inmensos. Y ahora tenían ellos que seguir avanzando. Y delante de ellos estaba un pueblo llamado Jai, un pueblo pequeño. Comparado a Jericó, era un pueblo muy pequeño, no tenía muros. Y dice que era tan pequeño que inclusive los mismos jefes militares de Josué le recomiendan a él de que no vaya todo el ejército, porque no tenían por qué cansarlos, no era necesario. Dice, manda unos cuantos nada más. Y dice que mandaron unos cuantos a pelear ahí a esta ciudad que se llamaba Jai. ¿Y qué sucedió? Dice que salieron derrotados, salieron corriendo ahí atemorizados de ese lugar. ¿Y por qué se dio esto? Porque el pueblo había pecado. El pueblo de Dios había pecado. Dios le había dado instrucciones a Josué de destruir todo lo que estaba en Jericó. Que no tomaran nada porque iba a ser anatema para Dios. Pero dice de que hubo alguien en ese pueblo que no le obedeció. ¿Quién era? Acán. Dice que Acán, de la tribu de Judá, tomó un manto babilónico, 200 ciclos de plata y un lingote de oro. Y todo eso lo había escondido debajo de su tienda. Y dice que luego de la derrota todo el pueblo estaba triste. Todo el pueblo estaba desanimado, incluido Josué. Josué y todos los ancianos que estaban con él. Dice que estaba tan desanimado que rompió sus vestidos, echó polvo sobre su cabeza y comenzó a gemir, comenzó a llorar. ¿Por qué les había sucedido eso? Estaba muy angustiado y desanimado por lo que estaba sucediendo. ¿Y qué le dijo Dios? Vamos a leerlo. Josué capítulo 7, versos 10 al 13. Josué capítulo 7, versos 10 al 13. Amén. Dice, y Jehová dijo a Josué, levántate. ¿Cómo estaba Josué? Tirado en el suelo, dice. Estaba completamente desanimado. Para él ya se había terminado todo. Se había olvidado de Jericó, se había olvidado que habían pasado también el río Jordán, se había olvidado de todo lo que Dios había hecho, estaba completamente desanimado en el suelo, ya no quería más. Y Dios dice, Josué, levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro?
Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, ¿sí que? Si no destruyes el anatema del medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema del medio de vosotros. Dios le dice a Josué que se levantara, que no se quedara así como estaba. Y le dijo: ¿qué más? Yo conozco lo que está pasando. Yo conozco el pecado del pueblo. Yo sé que el pueblo ha pecado. Yo sé que el pueblo ha mentido. Yo sé que el pueblo se ha rebelado contra mi palabra. Yo sé lo que el pueblo está haciendo. Y por eso no puedes enfrentar a tus enemigos. Por eso no puedes resistir lo que se está poniendo delante tuyo. Pero esto va a terminar cuando tú te levantes y destruyas ese anatema, cuando quites de delante de ti el anatema. Iglesia, ¿qué es lo que nos está diciendo Dios? Nos está diciendo que Él conoce nuestras debilidades. Él conoce nuestras debilidades. Él sabe lo que hacemos y lo que pensamos. Y sabe que algunas veces vamos a fallarle. Porque la palabra dice que hacemos lo que no queremos porque aún estamos en esta carne. Él lo sabe, Él lo conoce, Él sabe lo que nosotros pensamos y hacemos y todas nuestras debilidades. Pero nos llama ¿a qué? A no quedarnos ahí. Le dijo a Josué: no te quedes ahí tirado, no te quedes ahí llorando. Párate y haz algo. Párate y comienza a sacar este anatema de delante del pueblo. Párate y remueve ese anatema de delante de ti. Iglesia, Dios conoce que muchas veces o algunas veces vamos a fallar, pero nos manda y nos dice: pero levántate, saca ese pecado de tu vida y vuelve a buscarme a mí. Vuelve a buscarme a mí. ¿Saben por qué, iglesia? Porque esa es la gracia. Esa es la gracia que Dios nos da. Nos da lo que no merecemos. Nos da lo que no merecíamos porque somos pecadores, pero Él por gracia nos lo dio. ¿Acaso tuvimos que ser perfectos para venir a Cristo Jesús? Vinimos con lo que teníamos. Pero vinimos no para quedarnos iguales, sino para ser transformados. Para sacar ese anatema del medio del pueblo, para sacar esa desobediencia del medio del pueblo y volver a los caminos de Dios. Dios conoce nuestras debilidades, pero nos llama al arrepentimiento. Y cuando nosotros nos arrepentimos y volvemos a Él, Él pelea por nosotros. No dejemos que el desánimo, iglesia, de la desilusión comience a trabajar en nosotros y nos diga: tú ya no puedes. ¿Qué nos dice Filipenses 1:6? Amén. Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, o sea, recuerda esto, iglesia, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿quién es aquel que comenzó en nosotros la buena obra? Dios. La perfeccionará, ¿hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. O sea, recuerda, iglesia, ni tú ni yo somos perfectos porque Cristo todavía no ha llegado.
Hoy hay alguien perfecto aquí. Y Dios sabe eso. Dios conoce eso. Por eso nos dice, está persuadido. Recuerda que yo conozco que tú no eres perfecto, pero aún así Dios nos abraza. Aún así Dios nos trae a su lado por esa gracia y esa misericordia. ¿Para qué? Para empezar a perfeccionarnos, porque Él comenzó la obra y Él la hará hasta el día de Cristo Jesús. O sea, Dios nos está diciendo, yo sé que muchas veces voy a tener que venir a levantarte, pero no te quedes ahí tirado. No te quedes ahí llorando, diciendo, hoy, ¿qué hice ahora? Desilusioné a Dios. Nunca vamos a entender su amor, iglesia. Su amor es muy grande. Su amor es inmenso. Porque si Él hubiera estado desilusionado completamente del hombre, no hubiera mandado a su Hijo. No lo hubiera mandado. Hubiera dicho, bueno, ya, que se acaben entre ellos. Pero Él mandó a Cristo. Y aun cuando Cristo regresó con Él, Cristo dijo, pero yo no los voy a dejar huérfanos. Yo les voy a mandar al Espíritu Santo, aquel que los va a consolar, que no va a dejar que ustedes se queden tirados ahí, desilusionados de que han fallado. Pero Dios le mandó a Josué, pero remueve eso de tu vida. O sea, no es que Dios le dijo, bueno, levántate, deja eso, no importa, ya, pásalo por alto. No, Dios le dijo, remuévelo, sácalo. Y eso es lo que tenemos que hacer, iglesia. A veces nos quedamos tirados ahí, no, levántate, haz algo, saca ese pecado de tu vida, sácalo de ahí y regresa a los caminos de Dios, porque Él es el que te va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Cuando Josué hizo eso, cuando el pueblo sacó el anatema de donde estaban ellos, el campamento, y lo destruyeron, ¿qué sucedió? Amén. Dice que fueron nuevamente contra Jai y esta vez vencieron. ¿Por qué? Porque Dios peleó por ellos. Esta vez no subieron solos. Esta vez Dios estaba peleando por ellos. ¿Por qué? Porque Josué obedeció la palabra de Dios. Y Dios ya lo había preparado a Josué para esto. ¿Y dónde se lo dijo? Volvamos al capítulo 1, verso 8. Josué capítulo 1, verso 8. Amén. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dios le había dicho a José, mientras tú medites en mi palabra y la pongas por obra, siendo obediente a ella, ¿qué le iba a suceder? Sus caminos iban a ser prosperados, dice, y todo le iba a salir bien. Dios conocía que la desilusión iba a querer venir sobre Josué y sobre el pueblo después del pecado. Dios sabía que Josué y el pueblo se iban a querer quedar ahí tirados sin hacer nada. Por eso Dios lo preparó a Josué y le dijo, recuerda, Josué, si tú meditas en mi palabra y haces conforme a lo que está ahí escrito, todo te va a ir bien. Porque harás prosperar tus caminos y todo te saldrá bien. Por eso, iglesia, Dios nos está hablando en este día. Él conoce nuestras faltas, conoce nuestros pecados, conoce lo que hemos hecho. Pero hoy nos está diciendo, yo voy a perfeccionarte hasta el día que mi hijo regrese. Pero no te quedes ahí tirado, levántate, no te rindas. No nos rindamos, iglesia. No nos rindamos a aquella voz que nos quiere decir, tú no vas a cambiar.
Aquella voz que nos quiere decir, mira, sigue siendo el mismo. No, ni tú ni yo seguimos siendo el mismo, porque antes nosotros éramos enemigos de Dios, pero ahora somos hijos de Dios. Ya no somos los mismos. Y ese cambio, iglesia, muchas veces va a tardar, va a ser un proceso, y Dios sabe que ese es un proceso que no va a terminar hasta que seamos completamente perfeccionados. O algún apóstol fue perfecto, algún discípulo fue perfecto. ¿Podemos leer en la palabra que alguien era un hombre perfecto? No. Porque Dios sabe y conoce nuestras debilidades. Pero Dios quiere que nosotros nos levantemos de ese tropiezo y le digamos, Señor, aquí estoy. Voy a sacar de mi campamento este anatema. Voy a remover de mi campamento este pecado y voy a volver a regresar a ti para meditar en tu palabra y hacer conforme a lo que tú me mandes. ¿Creemos en la palabra de Dios? ¿Creemos que fuimos salvados por gracia, no por obras para que nadie se jacte? Entonces creamos en la misericordia de Dios. Él está trabajando en cada uno de nosotros. Él está haciendo su obra y la va a perfeccionar día a día. Pero no nos quedemos en lo mismo. El pueblo no volvió a hacer lo mismo, entendió. Meditemos en la palabra de Dios. Cristo sabía que Pedro le iba a fallar, pero aún así estuvo en la orilla esperándolo hasta que él regrese. Y cuando Pedro regresó, ¿qué sucedió? Cristo lo perdonó y le dijo, Pedro, anda y apacienta mis ovejas. Pedro, tú tenías un propósito y todo lo que has pasado no ha removido el plan que yo tenía en ti. Anda y sigue haciendo lo que yo te mandé. No regreses al mar. Yo te saqué de ahí. Ya no vuelvas ahí. Anda y haz lo que te mando. Cristo sabía que Pedro le iba a fallar. Se lo dijo antes de tiempo. Tú me vas a negar, Pedro, 3 veces. Y Pedro quiso desilusionarse, ¿no? ¿Cómo se sentía Pedro? Dice que salió y lloró amargamente después que lo negó. Estaba desilusionado. Estaba desilusionado de lo que había hecho. Pero Cristo aún así lo esperó en la orilla. Y dijo, Pedro, tu lugar no es allá, levántate y ven. ¿Qué hizo Pedro? Se sacó todo, se tiró al mar y comenzó a nadar a Cristo. Cuando llegó, Cristo lo perdonó. Y le dijo, ahora vamos a hacer lo que tienes que hacer. ¡Wow! Así que iglesia, Marcelo, por favor. Cobra ánimo, iglesia. No te rindas. No dejes que el temor comience a guiar tus caminos. Escucha la palabra de Dios. Haz que la palabra sea aquella que guía tus pasos. No escuches las palabras de desánimos de muchos. No creas que porque a ellos le pasó, te va a pasar a ti. Nuestro Dios es un Dios poderoso. A veces ni siquiera sanaba la misma enfermedad de la misma manera. A los ciegos, no todos fueron sanados iguales. Los sanó diferente. Tenían el mismo problema, pero todos recibieron sanidad de manera diferente. Así que de la misma manera, iglesia, va a venir en nosotros. A veces buscamos por aquí y por allá. Busca la palabra de Dios. Búscalo a Él. ¿Qué es lo que Él tiene para decirte? ¿Qué es lo que Él tiene para hablarte? Y yo sé que en su palabra lo que vas a encontrar es la voz de Dios diciéndote, no te rindas. No te rindas, iglesia. No te desanimes. No entres en temor.
No entres en desánimo. Cobra ánimo, iglesia. Cristo está ahí, esperándonos todo el tiempo. Cristo está ahí para levantarnos. Cristo está ahí para poner en nosotros lo que Dios quiere para nuestras vidas. Así que en este día, iglesia, calla y enmudece en tu vida todas las voces que quieren traerte desánimo. En este día, iglesia, calla y enmudece todo aquello que te quiere decir que no vas a poder cambiar. En este día, calla y enmudece todo aquello que te quiere traer abajo. Calla y enmudece aquello que te quiere decir que no estás lista ni preparado para luchar esta batalla. Recuerda lo que la palabra nos dice, que Dios no pone carga en nosotros que no sabe que vamos a poder sobrellevarlo. Y si Dios permitió en tu vida esto, es porque Él sabe que vas a poder sobrellevarlo. Simplemente no te rindas, no te desanimes, no entres en temor. Y no te olvides sobre todo que no es el hombre quien hace la obra, es Dios. Es Dios quien hace la obra, es Dios quien va a abrir caminos delante tuyo, es Dios quien va a traer abajo todos los muros que se quieren levantar contra ti, es Dios quien te va a dar las fuerzas para ponerte al frente de Faraón. Aquellos faraones que se quieren levantar en tu vida. Recuerda, la misericordia de Dios se renueva cada día. Así que regresa a Él, ven a Él. Si hay unas voces que quieren decirte no, tú ya no, Él te va a rechazar, Él ya no te va a recibir. Recuerda, iglesia, el hijo pródigo como regresó. Y dice que cuando su padre lo vio desde lejos, su corazón fue llenado a misericordia. Y ese es nuestro Dios. La misericordia de Dios es grande. Así que yo no sé lo que estás pasando, lo que estás viviendo, ni cómo estás ahorita. Pero calla esas voces que te están diciendo que no puedes regresar a Él, que no puedes buscarlo a Él. Calla esas voces y ven delante de Él. Ven a su presencia. Búscalo. Llámalo. Dile que aquí estás. Que aquí estás. Con el corazón deseoso de sacar fuera todo anatema. Que estás delante de Él con ese deseo de que tu vida sea transformada y sea cambiada. Dios quiere renovar esa gracia en tu vida. Dios quiere derramar misericordia sobre nosotros. Así que no te rindas, iglesia. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo siempre. Echa fuera todo temor. Echa fuera toda palabra de desánimo. Echa fuera toda desilusión de tu vida. Y ven a Él. Ven a Él porque Él es el único que te va a dar ese amor, ese perfecto amor que va a echar fuera el temor de tu vida. Él es el único, iglesia, que va a darte su palabra, aquella palabra que no regresará vacía, sino que hará todo para lo cual Él envió. Él es el único, iglesia, que perdona los pecados. Él es el único, iglesia, que murió en la cruz por ti y por mí. Nadie más lo hizo. Así que en este tiempo, ven a Él. Entrégale tu corazón a Él. Él le dijo a Josué: Josué, yo sé lo que el pueblo ha hecho. Yo sé que fueron desobedientes a mi palabra. Yo sé que han pecado. Yo sé que han tomado del anatema aquel que le dije que no tomara.
Pero si tú lo sacas en este tiempo de este pueblo, si tú lo remueves, todo será diferente. Porque yo no te dejo ni te desamparo. Así que en este tiempo, iglesia, entrégale. Dios conoce lo que hemos hecho, lo que hemos pensado, nuestra desobediencia. Entrégaselo a Él y dile: Señor, hoy te lo entrego. Ayúdame a sacarlo, ayúdame a removerlo. Hoy yo quiero, Señor, que tú pelees por mí. Hoy yo quiero, Señor, que tú me des la victoria. Hoy quiero subir y tomar ese pueblo, esa bendición que tú me has entregado. Intenté hacerlo solo y no pude. Pero hoy, Señor, te entrego todo mi ser. Remueve de mí, Señor, lo que te está alejando. Yo quiero abrazarte. Hoy quiero, Señor, estar junto a ti y entregarte mi vida. Esfuérzate, iglesia. Enmudece todo pensamiento en este tiempo. Enmudece todo aquello que te está distrayendo de la presencia de Dios en este tiempo. Escúchalo a Él. Su gracia, su misericordia se derramará sobre cada uno de nosotros. Tú y yo tenemos un llamado y un propósito. Y Él nos perfeccionará día a día para cumplirlo. Pero no te rindas. No es el tiempo de rendirse, es el tiempo de luchar. Siga ahí, iglesia. Siga recibiendo del Espíritu Santo, aquel consolador. Siga recibiendo de Él. Escucha su voz. Escucha lo que tiene para decirte. Abre tu corazón. Y si Él te está pidiendo ahora que dejes algo, que se lo entregues, no tengas temor y entrégaselo. Déjalo delante de Él. Gloria a Dios. Gloria a ti, Señor. Siga ahí orando. Deja que el Espíritu lo ministre. Y si esta palabra ha llegado a tu corazón y por primera vez has recibido esta palabra y esta palabra ha tocado lo más profundo de tu ser y hoy tu corazón tiene el deseo de que ese perfecto amor llene tu vida para echar fuera todos esos temores que tienes. Si hoy tu corazón tiene el deseo de callar y enmudecer todas esas palabras de desánimo que has oído por ahí y solamente quieres prestar oído a la palabra de Dios. Si hoy tu corazón tiene el deseo de ser perdonado, de recibir esa gracia que solamente Dios puede darnos a través del sacrificio de Cristo Jesús. Si hoy tú quieres recibir eso en tu vida, si hoy tu corazón se ha dispuesto a recibirlo, la palabra dice que tenemos que confesar con nuestros labios y creer en nuestro corazón que Cristo Jesús es el Hijo de Dios, quien murió por nosotros. Así que si hoy tú quieres entregar tu vida a Él para recibir todo aquello que Él tiene para ti, tienes que de lo más profundo de tu corazón hacer esta oración de fe. No te preocupes si no la conoces, nosotros te vamos a guiar. Solo repite con nosotros esta oración. Pero también quiero hablarle a aquellos que quizás ya habían hecho esta oración antes, pero por circunstancias de la vida que solamente ustedes conocen, se alejaron del camino. Y hoy quieren regresar a Él. Hoy quieren decirle: Señor, quiero sacar este anatema en mi vida y quiero regresar a ti. Hoy quiero reconciliarme contigo, como lo hizo Josué. Si hoy tú quieres entregar tu vida por primera vez o reconciliarte con Él, ahí donde estás, cierra tus ojos, levanta tu mano y repite esta oración con nosotros. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias por tu amor y misericordia.
Gracias, Señor, porque hoy has hablado a mi vida. Por eso hoy, Señor, yo confieso delante tuyo mis pecados. Confieso delante tuyo, Señor, mi desobediencia, mis rebeliones. Y te pido, Señor, que hoy me perdones. Te pido, Señor, que hoy tú entres a mi vida y limpies todo mi ser. Hoy yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Hoy, Señor, yo te entrego todo mi ser. Hoy te pido que eches fuera de mí ese temor, que eches fuera de mí, Señor, ese desánimo, que eches fuera de mí esa desilusión. Te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida y que me ayudes, Señor, a ser cambiado y transformado para dar testimonio de tu poder y de tu amor. Te doy gracias, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Muchas gracias por acompañarnos. Sabemos que esta palabra ha sido de gran bendición para tu vida. Deseamos poder escuchar de ti y conocer todo lo grandioso que Dios está haciendo en tu vida. O si tú has entregado tu vida a Cristo y necesitas conocer cuál es el siguiente paso y deseas que te ayudemos en este nuevo y hermoso camino, escríbenos a nuestro correo electrónico y te ayudaremos. Si tienes algún pedido de oración o si simplemente deseas comunicarte con nosotros, estamos siempre atentos para ayudarte. Recuerda que contamos con grupos de oración, grupos de varones, grupos de mujeres, estudios bíblicos que te ayudarán a crecer cada día más en la palabra de Dios. Esperamos que tengas una bendecida semana y con el favor del Señor nos vemos en nuestro próximo servicio. Que Dios te bendiga.